El día de hoy entraremos a un nuevo bloque donde vamos a hablar de otros filósofos griegos que no son los tres más populares y vamos a hablarlos agrupados en escuelas. La escuela que hoy nos interesa se llama la Escuela de los Cínicos. Sobre el nombre hay muchas teorías al respecto. Algunos creen que este se debe al lugar donde se reunían, es decir, al santuario y gimnasio de Cinosargo, lo que en griego antiguo significa perro ágil. Pero otros opinan que el nombre corresponde a que a los seguidores de Antístenes se les llamaba perros porque su estilo de vida se asemejaba mucho al de ese animal. Eran estos de clases muy populares y a menudo se les confundía con vagabundos. No era para menos. La escuela de Antístenes proponía una vuelta a la naturaleza. Rechazaba el gobierno, la propiedad privada, la religión y el matrimonio. Despreciaban también el lujo y los placeres sensoriales. Y está dirigida por un sujeto llamado Diógenes de Sinope, que pues era un tipo bastante peculiar porque era, igual que Sócrates, ágrafo. Es decir, no le gustaba escribir, no consideraba que fuera buena idea. Además, odiaba tener seguidores, no quería que nadie lo estuviera molestando como si fueran sus fans. Era una especie de anti-influencer y eso lo hizo todavía más popular y lo hizo pasar a la historia. Hay muchas anécdotas acerca de Diógenes que valdría la pena contar, pero una de mis favoritas es cuando hay un filósofo llamado Zenón de Elea diciendo: el movimiento no existe, nosotros no podemos movernos, el universo siempre está quieto. Todos sus alumnos están viendo a Zenón de Elea como diciendo: este sujeto es un iluminado. Y Diógenes se para y empieza a caminar enfrente de él como diciendo: estás mintiendo, yo me estoy moviendo en este momento. Los cínicos eran muy trolls, incluso más que Sócrates, y les gustaba humillar a los demás, les gustaba hacer preguntas incómodas y les gustaba además comprobar que los demás estaban siendo unos idiotas. Diógenes se tomó muy en serio el cinismo, al punto que llegó a aceptar una vida de perro, literalmente. No solo conservó lo predicado por Antístenes, sino que lo radicalizó. Rechazó la decencia, las convenciones, la vestimenta e incluso la necesidad de poner un techo sobre su cabeza. Es común leer por ahí que vivía en una tinaja de vino o en un tonel, aunque algunos autores como Gilbert Murray aseguran que en realidad era un cántaro de esos que usaban en tiempos primitivos para los entierros. Mendigaba comida, se paraba en las plazas a dar discursos públicos desnudo, proclamaba su hermandad con la humanidad y con los animales. Y así poco a poco se fue ganando una fama que mezcla la realidad con el mito, con lo cual nunca se sabe qué tan ciertas son las cosas que se dicen de él, aunque no por ello dejen de ser curiosas. Por ejemplo, se sabe que un día Alejandro Magno escuchó hablar de Diógenes y quiso conocerlo. Cuando lo visitó, le preguntó si le podía conceder algún favor, a lo que Diógenes contestó: solo que no me tapes el sol. La base de la escuela cínica es dudar absolutamente de todo, incluso de lo que yo pienso, incluso de mí mismo. Entonces, en el video que veremos a continuación, se nos explican algunas anécdotas y algunas características de esta escuela llamada los cínicos. En una ocasión, cuando él estaba comiendo, pasó Aristipo, un ministro del emperador, y le dijo: «Ay, Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y adular al emperador, no tendrías por qué comer lentejas». A lo que Diógenes respondió: «Si vos aprendieras a comer lentejas, no tendrías por qué ser tan sumiso y adular tanto al emperador». Las únicas pertenencias de Diógenes eran un manto para taparse, un bastón y un cuenco, hasta que un día vio que un chico tomaba agua con las manos y no necesitaba un cuenco, por lo que Diógenes se preguntó por qué llevaba uno y se desprendió de él. Por las noches dormía en un barril que había encontrado. Se dedicó toda su vida a criticar y a denunciar todo lo que limita al hombre, en particular a las instituciones. Diógenes está lleno de anécdotas y apenas llegó a Atenas empezó a bardear. Por ejemplo, cuando Anaxímenes de Mileto estaba dando un discurso y mucha gente lo estaba escuchando, Diógenes se sentó cerca y empezó a comer pescado haciendo mucho ruido. Al poco tiempo, todas las personas le estaban prestando atención a cómo comía, y Anaxímenes se enojó por la falta de respeto, a lo que Diógenes le dijo: «Miren, el sonido de un pescado destruyó la opinión de Anaxímenes».
En otra ocasión, los sacerdotes del templo conducían a uno que había robado una vasija perteneciente al tesoro del templo, a lo que Diógenes entre la gente comenta: los ladrones grandes llevan preso al pequeño. Más tarde, viendo un hijo de una prostituta que tiraba piedras a la gente, Diógenes le dijo: cuidado, no vaya a ser que le des a tu padre. Poco a poco a la gente de Atenas le empezó a entrar curiosidad a las respuestas de Diógenes y se empezaron a reír de él. Un pibe le dijo una vez: Diógenes, todos se te ríen, ¿no te molesta? A lo que Diógenes respondió: capaz los animales se ríen de vos, pero no te importa.